corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Puede igualar tu amor. Nada puede igualar tu amor. Bueno, buenos días, hermanos. Un domingo más, 1 de noviembre, un año difícil, pero sin duda un año de mucho aprendizaje. Hoy nos tocó dar a nosotros la bienvenida, así que le vamos a dar la bienvenida a esta reunión con un salmo que Bere tiene para leerles. Buenos días a todos. Voy a leerles el Salmo 100 del versículo del 1 al 3. Dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo y preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Amén. Así que bueno, los invitamos ahora a tener una oración antes de dar iniciada esta reunión y que Dios nos pueda preparar nuestros oídos para escuchar de su palabra. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por otro día más de vida, Señor. Gracias porque podemos reunirnos a través de aquí de la tecnología ante tu presencia. Señor, quiero que bendigas a cada uno de la iglesia, todos los miembros, que seamos bendecidos a través de la palabra, a través de la alabanza. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel a pesar de todas las adversidades. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. En Salmos 136, versículo 26 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. En Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes
han sido salvados. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi canción y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi canción y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Buenos días, hermanos, un gozo poder compartir en esta mañana. Y bueno, la noche anterior a que me invitaron a participar, a tomar una reflexión, me desperté pensando en este tema que luego con el desarrollo a través de la palabra salió esto que vamos a escuchar. Si yo les digo Boca River, Talleres Belgrano, peronistas, antiperonistas, porteños versus del interior o capital versus interior, sabemos que estoy hablando de divisiones o, como se ha popularizado hoy, el término grieta. Todas estas divisiones son para diferenciarnos entre supuestos buenos y malos, en los que, por supuesto, los malos siempre son los otros y no nosotros, o el grupo en que nos enrolamos, lo que a nuestro entender nos coloca por encima de los demás. Esto es totalmente innecesario, dado en el espíritu con el que está hecho este tipo de razonamiento, ¿no? Pero Dios, a través de su palabra, ha hecho divisiones. Y de eso vamos a tratar
de hablar hoy y de tratar de sacar alguna enseñanza. Los invito a leer, y vamos a leer varios pasajes para poder volar sobre la Escritura y que nos hable ella más que yo. El primer pasaje está en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis 3 y versículo 15, un versículo que por lo que he leído, ¿no? Entre los que saben, lo llaman el protoevangelio o el evangelio en su expresión más primaria. Dice así la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está hablando a la serpiente luego de la caída del hombre en el pecado a causa de desobedecer la palabra de Dios, no escuchar la palabra de Dios, o habiéndola escuchado, malinterpretarla y creer que podemos hacer lo que queremos, ¿no? Se establece esta gran división, ¿no? Entre los que son simiente de la serpiente o de Satanás y la simiente de Dios. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44, el Señor Jesucristo enfrentándose, no tanto Él enfrentándose, lo enfrentaban, querían cuestionar su autoridad, querían cuestionar su mensaje, y el Señor tiene que decirles lo siguiente, ¿no? San Juan capítulo 8 y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta división que vemos entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios, los hijos de Satanás y los hijos de Dios, está vigente. Estuvo vigente desde Génesis 3:15, lo vemos en Juan 8:44, que el Señor en su tiempo también apreció esta división, y por la forma en la que describe quiénes son los hijos de Satanás o el diablo, ¿sí? Vuestro padre el diablo, dice Juan 8:44, vemos que está vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque dice que el padre de esta gente es homicida y no ha permanecido en la verdad, sino que habla mentira. Y es lo que vemos hoy. En nuestro tiempo es homicidio, mentira, una detrás de otra y cada vez mayores. Por eso esta primera división la establece Dios, ¿sí? Entre los hijos de Satanás y sus hijos. Vamos a Génesis capítulo 11 y desde el versículo 6 en adelante vamos a apreciar otra división, que esta viene a título ilustrativo. Dice así: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto se dio ¿por qué? Porque en su afán de apartarse de Dios, ¿sí? Y de apartarse de lo que Dios les había mandado, se propusieron quedarse en un solo lugar y construir esta gran torre, la Torre de Babel, de la que estamos hablando, ¿no? Fíjense que esto de establecerse en un lugar y hacerse un nombre, como podemos leer también en esta historia, contradice lo que Dios les había mandado a través de Noé y a sus hijos. En el capítulo 9 de Génesis, damos vuelta una página nomás,
vemos que dice así la palabra de Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Sin embargo, vemos que la gente aquí, ¿qué hace? Quiere quedarse en un solo lugar y establecerse allí para encima hacerse un nombre y llegar hasta el cielo, según pensaban ellos a través de esta torre, ¿no? Hasta el lenguaje ha tenido que dividir Dios para que su palabra sea cumplida, para que sus mandamientos sean cumplidos. Pasamos y damos vuelta un par de páginas más y vemos en Génesis capítulo 12 y desde el versículo 1 que Dios hace otra división a través de un llamamiento. Y la palabra de Dios dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense el propósito de esto, ¿no? En primer lugar, Dios quiere distinguir una nación del resto de las naciones, pero con un propósito específico, para que todas las demás familias de la tierra o las demás naciones de la tierra fueran benditas en esta familia, ¿sí? En esta nueva nación que Dios estaba creando. Saltamos rápidamente, porque si no nos vamos a quedar muy cortos de tiempo, al capítulo 28 de Génesis. Capítulo 28 de Génesis, y desde el versículo 13 en adelante, dice lo siguiente la palabra de Dios: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Recuerden que aquí Jacob se había acostado a dormir y tuvo un sueño en el que había una escalera, ¿sí? Que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Por eso dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de esta escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es la renovación, ¿sí? de la promesa hecha a Abraham, ahora en la persona de Jacob, o como más adelante se le va a conocer, Israel. Y el propósito, ¿cuál es? Sigue siendo el mismo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios está preparando, ¿sí? un pueblo para sí, para hacer esto sobre la tierra, ser de bendición a todos los demás. Saltamos rápidamente y nuevamente a Éxodo capítulo 19, y desde el versículo 3 en adelante dice así la palabra de Dios. Éxodo 19, capítulo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Aquí podemos ver la constitución de la nación de Israel. ¿Por qué digo la constitución? Porque
Si leyéramos todo el capítulo, vemos que es la entrega de la ley en el monte Sinaí a Israel. Y esta ley era la ley con la que se debían regir los israelitas, a modo de constitución. Es más, los estudiosos de la ley eran doctores en la ley, eran realmente abogados, porque tenía muchas cosas para comprender, si bien lo básico, como siempre, era sencillo, ¿sí? Dios estableció cosas que eran sencillas. El único que las pudo cumplir fue el Señor Jesucristo, por supuesto. Pero el propósito de esta Constitución, y los quiero llevar a esto para que nos sirva, nos vaya quedando, ¿no?, en el tintero, dice en el versículo 5 de lo que leímos: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Una hermosa promesa para Israel, ¿no? Y un cometido, ¿sí?, o un objetivo o un propósito que Dios les da. Vosotros, versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermoso, ¿no? Hermoso cometido. Y lamentablemente Israel no pudo cumplir con esto, dado su olvido, su no gana de cumplir con lo que Dios le había mandado. Pasamos, y ya casi estamos llegando al final, al primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 53 únicamente. Todo este capítulo habla de la dedicación del templo de Salomón. Una vez que lo terminó de construir, lo dedicó a Dios. Y dentro de su gran oración, una oración hermosa que hizo Salomón, podemos leer en el versículo 53 cómo parte de esta oración tiene que recordarle a Israel. Es Dios el que habla a través de Salomón, ¿no? Le tiene que recordar a Israel. Por eso es tan importante la memoria, ¿no? Dice el versículo 53, y refiriéndose a Israel: porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. A pesar de esta recordación y de muchas otras que hubo a través de los profetas, los distintos profetas, Israel no pudo cumplir con su cometido. No pudo cumplir con su cometido. Muy a pesar de todo esto, la palabra de Dios se cumplió. La bendición de la que habla desde Abraham en adelante se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. O sea que la palabra de Dios no es en vano ni cae en saco roto, a pesar de que no cumplamos con lo que Él nos pide y lo que Él nos dice. Él se suscita, se provee para sí mismo de alguien que haga lo que nosotros nos resistimos o nos negamos a hacer. Vamos a otro pasaje más y ya vamos yendo al fondo de esto. En 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 32. Vemos que dentro de esta gran división que hay entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios, los hijos de Satanás y los hijos de Dios, encontramos que se establece una nueva, una especie de subdivisión. Versículo 32 de 1 Corintios 10 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Acá Pablo hablaba, ¿no?, sobre
la conciencia, ¿no? Que las cosas que debemos hacer las debemos hacer con conciencia limpia y para casi sintetizar todo su pensamiento, o no todo su pensamiento, sino con respecto a este tema, nos pide que no seamos tropiezo, ¿no? Y esta es su gran subdivisión que hay ahora. Ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hijos de Dios, hijos de Satanás. Uno de los graves problemas que podemos encontrar y por los cuales podemos perder el propósito, fíjense que el final de este versículo dice que Pablo hacía todo esto de agradar a todos los que pudiera y no fijándose en sí mismo. ¿Para qué? Para que sean salvos. Gran propósito de la iglesia, llevar el mensaje de salvación. Pero, lamentablemente, a veces y nos pasa como les pasaba a los judíos, ¿no? Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, estaban por encima de las demás personas, tenían un estatus diferente, consideraban a los gentiles como perros, ¿sí? Muchas veces tenían ese tipo de pensamiento. Lamentablemente, la iglesia, cuando deja de llevar adelante su propósito, que es el de, como dije antes, anunciar el mensaje de salvación, llega a veces a una exacerbación de las divisiones. En primer lugar, cuando hablamos de los que no conocen a Cristo, ¿no? Muchas veces escuchamos, y no porque el término sea incorrecto, sino por la forma en la que se dice, hablamos de impíos, ¿sí? Como queriéndonos poner por encima de ellos, no diferenciarnos en el sentido de que por la gracia de Dios somos salvos, sino porque ellos son terriblemente malos. Acuérdense del ejemplo del fariseo y el publicano. Este decía, menos mal que no soy como ese que está ahí atrás, ¿no? Y sin embargo, el que estaba ahí atrás se fue justificado a su casa y el fariseo no. Gálatas capítulo 5, versículo 15 nos muestra una de las consecuencias de este espíritu de división, de exacerbación de la división, ¿no? Pero esto ya internamente en la iglesia. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Terrible imagen, ¿no? De cuando la iglesia pierde su propósito, el propósito para el cual Dios la tiene sobre la tierra. Y esto pasa, ¿por qué? Porque se hace en un espíritu que está muy bien reflejado en el libro de Santiago. Los estoy cansando con las citas, pero siempre me parece más correcto que la Biblia hable antes que yo. Santiago capítulo 3, y desde el versículo 13, vamos a leer en adelante, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vemos, ¿no?, cómo aún dentro de la iglesia el espíritu, como dice acá, o la sabiduría puede ser hasta diabólica, ¿sí? Produciendo ¿qué? Perturbación y obras perversas. Estas divisiones son muy malas para la iglesia, ¿sí? Y lo peor es que nos llevan a alejarnos del propósito que Dios ha
establecido para ella. Bueno, después de este vuelo así de pájaro sobre estos pasajes, lo interesante sería saber qué podemos sacar de todo esto. En primer lugar, ver dónde estoy parado, ¿sí? ¿De qué simiente soy? ¿Soy un hijo de Satanás o soy un hijo de Dios? Y esta es la gran pregunta, ¿sí? La gran pregunta que tenés que hacerte en esta mañana. ¿Dónde estoy parado? ¿Soy un hijo de Dios o soy un hijo de Satanás? Si todavía no lo sabes, encomendate a Dios. Encomendate a Dios, ¿en qué sentido? Diciendo y reconociendo que querés ser un hijo de Dios. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esto de manera instantánea te posiciona dentro de la familia de Dios, dentro de los hijos de Dios, dentro de la simiente de Dios. Otra pregunta que te podés hacer es: ¿de qué nación soy? ¿Sí? Esto ya más referido a la iglesia. Si soy de la nación que es de bendición para los demás, ¿sí? Esto que leímos, ¿no? Tan hermoso, esto que Dios habla sobre Israel. Especial tesoro y un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Estoy cumpliendo con mi cometido? Sé que soy un especial tesoro también, como parte de la iglesia, especial tesoro de Dios. Y Él pretende que seamos sacerdotes y gente santa. ¿Qué es un sacerdote? Es aquel que intercede por los demás ante Dios. Y es algo que deberíamos hacer permanentemente, ¿no? Interceder en oración, a través de nuestras obras, de nuestros gestos, interceder por los demás ante Dios. Y gente santa, gente apartada por Dios, no por nosotros mismos, gente apartada por Dios para este propósito. Está esta disyuntiva, ¿no? ¿Soy de bendición o no estoy siendo de bendición? No quisiera utilizar ser de maldición, ¿no? Pero a veces hasta eso puede pasarnos, ¿no? De que al no ser de bendición seamos de maldición. En esta subdivisión, por último, que tenemos, estoy dentro de la iglesia de Dios o estoy en el otro grupo, judíos y gentiles. Y terminando, debo cuidarme de qué? Del divisionismo. ¿Por qué? Porque el divisionismo me aleja del propósito real de la iglesia. ¿Qué es cuál? Dios se ha preparado para sí un nuevo pueblo, ¿no? Si bien no ha dejado a Israel de lado, Él se ha provisto de un nuevo pueblo. ¿Para qué? Para que cumpla con una misión. ¿Cuál es esta misión? Como ya lo dijimos, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo. Llevar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios en esta mañana nos ayude a repensar esto y que nos aliente, ¿sí? Nos dé las fuerzas necesarias para cumplir con su propósito. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos hacer esto, ¿no? Oramos para terminar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estas divisiones que vos has hecho son en primer lugar, para nuestro bien y en segundo lugar, para el bien de los demás, siempre y cuando cumplamos con tu propósito, Señor. Pedimos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, que son parte de esta simiente de Satanás, para que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Señor,
que puedan reconocerse como pecadores, saber que hay un Salvador y que es un único Salvador y que es el Señor Jesucristo, y abrir sus corazones, recibirle y tenerle como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, en esta mañana nos despedimos pidiéndote también tu protección sobre todos nosotros y la bendición de tu palabra, Señor, que tu palabra obra en nosotros. En el nombre del Señor Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Hermanos, nos disponemos para tomar la cena instituida por el Señor Jesús. En Marcos 14, capítulo 22, nos dice lo siguiente: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. El Señor Jesús en la cruz dio todo por nuestra salvación. Eso es lo que simboliza el pan, el cuerpo del Señor Jesús entregado en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra rebelión, para volver a reconciliarnos con el Señor y para entrar en el reino con Él. Oramos. Amado Padre, te damos gracias en este día y te damos gracias por este privilegio de poder estar en este día recordando el sacrificio tuyo en la cruz, que nos hizo salvos, que nos promete un reino eterno contigo. Señor, gracias por tan grande obra, por tan grande sacrificio. Solo tú lo podrías hacer. Y ahora lo vamos a recordar tomando el pan. Gracias, te amo. En el nombre de Jesús, amén. En el versículo 23 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Toma la copa y vamos a compartirla. Vamos a orar primero. Señor Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir esta copa que simboliza tu sangre derramada en la cruz a nuestro favor. Te damos muchas gracias por eso, porque por eso somos salvos y tú nos cubres con tu preciosa sangre todos los días de nuestra vida. Sea glorificado tu nombre y bendito Padre que estás en los cielos. Amén. Gracias, Señor, por este enorme privilegio que tenemos de recordar ese momento. Y lo haremos hasta que el Señor regrese a buscarnos. Gracias, gracias, Señor Jesús. Glorioso
Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Oh, oh, oh. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, oh, oh. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, oh, oh. Muy bien, queridos hermanos, qué bueno, un encuentro más, una reunión más. Damos gracias al Señor por cada uno de los que participó. Qué bueno verlos a Diego y a Bere dirigiéndonos. Y también gracias al Señor por la palabra. Ojalá que permitamos que obre en nuestros corazones. Y también oremos por la invitación que se hace a aquellos que no tienen al Señor. Creo que en este tiempo especial de pandemia, también el Señor puede y quiere utilizarnos para hablar a otros, para darles confianza, esperanza y para también compartir lo que tenemos, que es al Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Hay muchos motivos de oración. En el WhatsApp de la iglesia, Paola puso como motivo
a la mamá de su cuñada Flor, que está pasando por un momento de depresión. Podemos orar por ella y tengamos en cuenta estos motivos y oremos unos por otros. También Sabri puso que estemos orando por el bebé de una compañera de ella. Gracias a Dios el bebé y la mamá ya están de alta en la casa. Ellos viven en el sur, pero hay varios bebés con COVID, así que estemos orando por toda la gente que de una u otra forma está pasando por esta enfermedad. María Luisa nos comentaba y pedía oración y consuelo para la familia de Alejandra Luna, por sus hijos y por la abuela, así que también tengamos en cuenta estos motivos de oración. También pedimos por una pronta recuperación de Beatriz, que el Señor le dé fuerza y también esté cuidando su cuerpo. Hubo reuniones en la semana así de esta forma virtual, la reunión de mujeres, y aunque no pertenezco a este grupo, ¿no? Uno por ahí ve las reuniones y fue lindo verla a la Ele y a la Isa haciendo la bienvenida y la oración. Qué lindo y qué bendición es esto, y también el mensaje que diste, Cés. También la Patri Zulier pone en el grupo que hay Biblias disponibles, así que si nos está haciendo falta algo para regalar, una Biblia estaría muy lindo. Eso es Patri Zulier, pero también Patri Joder nos contaba que su hermana Brenda es abuela de su primer nieto, así que la Patri Joder es tía abuela, y todos la felicitábamos. Qué cosas lindas también estas, ¿no? Qué bueno poder también compartir estas alegrías. Y dentro de las alegrías también están los cumpleaños. Hubo varios esta semana. Arrancó el lunes con Estefanía, que cumplía sus 19 años en el hogar. Oremos por ella, por todas las chicas del grupo, las tías, Davi, Pato, para que el Señor bendiga el hogar en este tiempo. El día 28 cumplió años Antonio Pedernera y también cumplió años la Ceci, así que ¡Feliz cumple! Y yo le tiro la oreja por todos a Ceci. Bueno, mami, feliz cumple, espero que le estés pasando súper lindo y espero que sigas cocinando cosas que me gusten y bueno, felicidades por dar una vuelta más al sol. Feliz cumple. ¡Que los cumpla feliz! Ceci, que Dios te bendiga. No pasa nada cuando cumplís un año más, dice tu cuñado. No pasa nada. Yo llegué a los 55 y está todo tranquilo, todo el camino despejado. Que le pase muy lindo. Te mandamos un abrazo. Y coma mucha torta, que Dios te bendiga. ¡Te queremos mucho! Muy feliz cumpleaños, Cecilia Alejandra. Que Dios te bendiga muchísimo y cuide siempre tu vida como lo ha hecho hasta ahora. Agradecida estoy por ello. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Ceci, que lo cumpla feliz. ¡Feliz cumple, Ceci! ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumple! Te queremos, acá estamos, festejamos tu cumple. Ya nos comimos todo, ¿no? Pero bueno, te queremos mucho, que pases un hermoso día. Ya nos vamos a juntar. Hola Ceci, feliz cumple. Espero que la hayas pasado súper lindo. Que este año el Señor te conceda todos los anhelos de tu corazón. Y también que, bueno, que nos podamos juntar a tomar cafecito. Este año entre la cuarentena y pitos y flautos, dirías vos, no nos hemos podido juntar mucho, así que seguramente ahora vamos a tener la excusa. Sabes que te quiero mucho, no, lo siguiente mucho, muchísimo, y bueno, esperemos que pronto nos podamos ver y celebrar con un cafecito de por medio. Un abrazo gigantesco. ¡Mua! Hola C, amiga mía querida, muy feliz cumple. Es tu cumple, sí, pero la que recibió el regalo soy yo, porque nuestra amistad es un regalo muy lindo, muy hermoso que el Señor me dio,
y que ya tiene sus años y por eso es más linda. Te agradezco por ser mi amiga, por el tiempo juntas, porque cada vez que nos encontramos adoro esas charlas, nuestras charlas, y por teléfono. Gracias por bancarme. Vos sabrás a qué me refiero en el último tiempo, cómo me ayudaste, te doy gracias y te digo algo que te suelo decir, y es que te admiro muchísimo por tu generosidad, por tu ejemplo y tu servicio. Sé que pases un muy feliz cumple y que el Señor te siga bendiciendo y te dé mucho más. Te quiero, amiga, pasala linda, un beso. Día 29 cumplió años El Adriel, el sobrino. el sobrino, que el Señor bendiga la vida de Adriel y de su familia. Algunos dirán, ¿quién es Adriel? Sí, la mayoría sabemos, pero es el hijo El hijo de David, ¿no? El Adriel Huésped, sí, todo el mundo sabe Adriel, quién es, sí. Bueno, Adriel, muy feliz cumple, chango. Espero que le estés pasando súper bien, súper lindo. Y bueno, que se le va a hacer algún día, va a ser alto igual que vos, así que espérame. Nada, mentira, feliz cumple. ¡Feliz cumple, primo! ¡Feliz cumple, Adriel! Adrielito, feliz cumple. Dios te bendiga. Que la pases lindo. Te queremos mucho. Un abrazo. Chao. Querido Ariel, estos abuelitos estamos muy orgullosos de este nieto que Dios nos ha regalado. 15 años son una bendición y oramos para que el Señor sea lo mejor en tu vida. Deseamos realmente que el Señor llene cada día de tu vida. Un beso. ¡Feliz cumple! Bueno, Adriel, como papás es un orgullo, un privilegio tenerte como hijo. Sos un regalo hermoso que Dios nos hizo, y nuestro deseo para vos es lo que Pablo escribía en una de sus cartas, que puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Es lo más importante en la vida, conocerlo, no de una forma teórica, que lo puedas conocer de la forma práctica en tu vida. Sabemos que está siendo así, deseamos que Él te pueda bendecir. Son 15 años que Él nos regaló tenerte a nuestro lado y lo hemos disfrutado mucho. Te queremos, te amamos y deseamos que Dios pueda bendecir cada momento de tu vida. Beso grande, te amamos mucho. Hola Adriel, te queríamos contar que en un día como hoy, 29 de octubre, recibimos este hermoso regalo que eres tú, nuestro nieto querido. Deseamos que en este nuevo año de vida el Señor te colme de bendiciones y que puedan cumplirse todos tus anhelos. Te amamos, tesoro, te queremos un montón. Feliz cumple. Feliz cumple, que lo cumpla feliz. Te amamos, mi vida. Y el día 30 cumplió aniversarios Daniel y Ana Boichenko. Que el Señor bendiga el matrimonio, la familia, y ellos, así como son de bendición para nosotros, que el Señor les siga bendiciendo mucho a ustedes como matrimonio. Llegamos entonces al final de esta reunión y vamos a acabar con una oración, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, gracias por esta reunión, y tú conoces el deseo que hay de reunirnos en forma presencial. Mientras tanto, Señor, disfrutamos de poder hacerlo de esta manera. Te alabamos y bendecimos tu nombre, que tu palabra lleve tu bendición hacia cada uno de nosotros, de los que la hemos escuchado. Ayúdanos a compartir con otros el mensaje de salvación también. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, y Señor, también te ponemos en tus manos todos estos motivos que están presentes, Señor, para que tu mano esté sobre cada una de las familias. Señor, nuevamente rogamos tu cuidado, tu protección y tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Declararé, eres Rey de los cielos, eterno
sé